Este ejercicio pide hallar el centro de masa y el momento de inercia de una espiral que tiene un paso de pi. O sea que en lo que da toda la vuelta, la altura que alcanza al finalizar toda la vuelta sea igual a pi. Visto desde arriba, acá no se nota que va subiendo, digamos, la curva, pero lo que dibuja, visto desde arriba, es una circunferencia. Acá, al ir aumentando la altura, va armando una espiral y termina de dar el giro a una altura de pi. Eso quiere decir que tiene un paso de pi. Y vamos a trabajar con una densidad constante igual a k. ¿Está bien? Acá va a estar la fórmula de la integral curvilínea. Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular su centro de masa y demás es parametrizar la curva por la que vamos a trabajar. La curva con la que vamos a trabajar la podemos parametrizar como coseno de tita, seno de tita y tita sobre 2. El coseno de tita y el seno de tita lo que hace es dar todo este giro con radio 1. Por eso es que tenemos 1 por coseno de tita, 1 por seno de tita. O sea que el x y el y se mueven sobre la sombra de la espiral. Y ahora el z es el encargado de darle la altura. ¿Está bien? Fíjense que la altura va a corresponderse con el ángulo por el que estamos girando. Acá tenemos tita 0 y la altura es 0. Y a medida que el ángulo va aumentando, la altura va aumentando de forma lineal y tenemos que llegar a una altura de pi cuando el ángulo sea 2pi. Por ese motivo es que ponemos tita sobre 2. Entonces el tita sea 2pi, o sea, cuando llegue a su valor máximo, la altura que vamos a tener va a ser 2pi dividido en 2, o sea, pi. Entonces esta es la parametrización que tenemos de esta curva. A esa parametrización, si la derivamos, nos queda menos seno de tita, coseno de tita y un medio. Y si calculamos el módulo de esa derivada, tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado más un cuarto. Seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, más un cuarto queda 5 cuartos, raíz cuadrada queda raíz de 5 sobre 2. Esa es la norma del R'. Bien, para poder calcular el centro de masa, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa. Entonces vamos a calcular la masa. La masa es la integral sobre la curva con la que estamos trabajando, la curva que hemos parametrizado, de la función densidad. En este caso la densidad es constante, pero podría ser una función de x y z inclusive. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula cuando tenemos la integral sobre una curva de una función f, integral sobre una curva de una función f. Lo que tenemos que escribir es f de r de tita. Como es una constante, va a seguir siendo una constante para tita. Por otro lado tenemos el módulo de r', que es lo que calculamos acá, por eso lo escribimos aquí. ¿Está bien? Diferencial tita. Todo esto que está acá es una constante, entonces sale afuera y nos queda la integral entre 0 y 2pi diferencial tita. Esa cantidad da 2pi, que simplificando y resolviendo con esta constante que está acá nos queda raíz de 5 por k por pi. Esa es la masa que va a tener el cable. Bien, ahora vamos a tratar de calcular el centro de masa. El centro de masa, como ya dijimos en otros videos, son 3 puntos, el x, el y y el z del centro de masa. Ustedes van a calcular el x y el y, yo voy a calcular el z solamente, pero ustedes deberían calcular de forma análoga el x y el y del centro de masa, simplemente reemplazando acá la x o la y, o sea, son tres integrales bastante similares. Yo voy a calcular solamente el z del centro de masa. Bien, el centro de masa es 1 sobre la masa por esta integral, eso es por definición. Entonces acá nos aparece la densidad y acá z. Bien, entonces z por la densidad tomaría el papel ahora de la función que queremos integrar. Entonces la tenemos que escribir en función de tita para obtener el f de r de tita. Entonces el z, si se fijan acá, es tita sobre 2. Entonces tita sobre 2 y esta es la densidad que es k. Entonces todo esto vendría a ser la f escrita en función de tita.
Por otro lado, tenemos que escribir el módulo de R', que es raíz de 5 sobre 2, que es esta expresión que escribimos acá, diferencial θ. Bien, y esto que está acá es simplemente 1 sobre la masa. Entonces, sacando afuera las constantes, fíjense que solamente nos queda θ, que no es constante, el resto es todo constante, lo sacamos afuera y resolvemos con esta expresión que está acá y nos queda 1 sobre 4pi. Lo único que nos queda dentro del integral es el θ, que integrado queda θ cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 2pi, toda esa cuenta da 2pi cuadrado, que junto con esta constante que teníamos afuera queda pi sobre 2. Pi sobre 2, o sea que pi sobre 2 sería la mitad de esta altura, lo cual es lógico porque tenemos una densidad constante, por ende sería lógico que a mitad en el pi sobre 2 tengamos el centro de masa. Lo otro que nos pide el ejercicio es encontrar el momento de inercia alrededor del eje Z. Esta es la fórmula que por definición tenemos que usar para calcular el centro de masa, donde tenemos d cuadrado, que es la distancia desde los puntos del cable hasta el eje Z. Tenemos acá la densidad. Todo esto sería la F con la que vamos a trabajar, integrado sobre la misma curva, sobre el cable. Entonces d cuadrado es la distancia desde cualquier punto hasta el eje Z. Acá se ve mucho más sencillo que acá tenemos el eje Z visto desde arriba y cualquier punto del cable tiene una distancia 1 hasta el eje Z. Acá es un poco más difícil de ver, pero acá se ve mucho más claro que siempre tenemos distancia 1. La distancia es x cuadrado más y cuadrado, que siempre va a ser igual a 1. Entonces el d cuadrado es 1 y por otro lado la densidad habíamos dicho que era constante, entonces queda k. O sea que toda la función es k solamente, escrita en función de θ es k, que es constante también para θ. Entonces todo eso es la función, es la densidad en función de θ. Y esta expresión es la norma de R', que es lo otro que tenemos que escribir acá, diferencial θ. Bien. Fíjense que esta integral es la misma que resolvimos para cuando calculamos la masa, o sea que en este caso, por casualidad, nos dio el mismo resultado que la masa.